Buenos días, nuevamente transmitiendo desde esta su iglesia Vayamos a los pies de Cristo, dando continuidad y finalización a este bloque de conferencias, las cuales he titulado La misericordia, la compasión y el perdón de Dios, tema central de esta última conferencia. De Dios nadie se burla. ¿Por qué escogí el título como tema central de Nadie se burla? Porque es que desafortunadamente cualquier cantidad de personas se está burlando de Dios, y resulta que están usando la misericordia, la compasión y el perdón de Dios para ser cristianos y seguir haciendo lo que a ellos les parece, para no ir a una iglesia y seguir haciendo lo que a ellos les parece, para no querer conocer de Dios porque ellos creen que Dios no existe y que el infierno no existe, que el cielo no existe, y a lo último, cuando se ven en un apuro muy tremendo, acuden a la misericordia de Dios. El que niega a Dios cuando se ve que ya está, pues que ya no puede más, ya está en la cárcel, ya está con un SIDA, ya está con una enfermedad, bien un cáncer, algo así, ya esa persona acude a la misericordia de Dios, y antes se le había hablado y no quiso hacer caso, dando gracias a Dios que ahí sí la misericordia de Dios vale, ya. Pero él le habló antes y no le paró bolas y se siguió burlando de Dios. Pero cuando ya se vio que lo iban a coger porque había matado a una persona y le metieron 40 años en la cárcel, ahí sí acuden a la misericordia de Dios. Todo ese tiempo se burló, pero Dios es tan grande y tan misericordioso que tiene la compasión de perdonar. Eso para las personas del mundo que rechazan a Dios. Otros, los cristianos, están yendo a la iglesia, están diezmando, están marcando tarjeta en la iglesia, van 1 o 2 veces a la semana y creen que porque van a sentarse nada, ya son salvos, y como ya nacieron de nuevo, pero siguen haciendo y deshaciendo, siendo que el plan de salvación, el proyecto verdadero plan de salvación, tiene 2 etapas. El uno, ¿cuánto dura? Yo ya lo he enseñado, dura mientras usted recibe a Cristo Jesús en su corazón, es bautizado a través de la presencia del Espíritu Santo y se hace bautizar en aguas por medio de su pastor. ¿Ya? ¿Cuánto dura eso? Puede durar 2 horas. Pero sigue el otro 50% que es el discipulado. ¿Qué es el discipulado en un cristiano? Es el 50% para completar el plan de salvación. ¿Qué es? Que dura el plan de salvación 2 horas para nacer de nuevo, y de ahí para adelante dura lo que dure usted viviendo en vida. Si usted duró un día después de haber nacido de nuevo, un día se demora su discipulado. Esto es obedeciendo a Cristo Jesús, ser fiel copia de lo que Dios dijo que nosotros hiciéramos. Si duró 20 años más de vida después de nacer de nuevo, después de haber recibido a Cristo Jesús en su corazón, ¿qué pasa? Esos 20 años le dura el discipulado, que tiene que manejarse todos los días más y más y más y mejor en obediencia a Cristo Jesús. Eso es, si usted no hace ese discipulado, usted pudo haber nacido de nuevo y no es salvo. Y si le están diciendo que es salvo, es mentiras. Porque Dios, Mateo 28, versículos 19 y 20, dice, vaya y hagan discípulos, no dice, vaya y hagan cristianos, vaya y hagan discípulos, porque de hecho para ser discípulo primero le tiene que ser cristiano. Pero la gente que quedó ahí, ser cristiano, van a una iglesia, van y le pegan a la mujer, van a insultar a la mujer echa al marido a la calle, la mujer deja a su hijo, a sus hijos, a sus hijas, el hombre los abandona por otra mujer, y están yendo a una iglesia, pero como Dios es misericordioso, y de sobremesa le anexan a esto quienes están predicando, no todos. Dios es misericordioso, Dios es omnipotente, Dios verá si lo salvará. Entonces estas personas empiezan a oír esas enseñanzas a medias, ya, entonces las personas siguen haciendo, ya, y como Dios es amor, yo Carlos me caso con Juan, y como Dios es amor, Dios no me va a condenar a mí como mujer, que me llamo Claudia porque me caso con Marta. Y como Dios es amor y como Dios es misericordia, miren lo importante que es que ustedes escuchen lo que están escuchando y viendo esta conferencia. Bien, porque es que las personas creen todavía que están aquí por estar, que ahí como por estar nomás, estamos aquí, ahí, aquí están por estar y como están, y no les va a pasar nada después de esta vida a los animales. Ellos sí nacen, crecen, se reproducen y mueren y chao, ya.
Nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos para seguir viviendo. ¿Ya? Y ahí es donde empieza el mayor problema de su vida. Bien, uno llega y le pregunta a una persona, ¿usted es casado? Sí, pastor, yo soy casado. ¿Por qué iglesia? No, en la notaría. Se casan por la notaría y no van a celebrar la ceremonia ante un ministro de Dios, en este caso ante nosotros los ministros, los pastores, para celebrar la ceremonia, para que sea Dios quien los bendiga. Uno, o yo al menos no bendigo, pero ejerzo la ceremonia como pastor, como ministro de Dios, para que Dios a través del Espíritu Santo bendiga esa unión matrimonial. He oído decir por ahí a otros pastores, no, eso después de que haga la notaría, eso es un contrato y ya queda válido. Tiene toda la razón, eso es válido, pero para el Estado de Derecho de cada nación donde usted fue a legalizar su acuerdo prematrimonial, ¿ya? ¿Y qué quiere decir eso, pastor? Que el Estado le atiende a usted cualquier reclamo de bienes económicos o de convivencia social, se lo soluciona a través de las leyes. Ese es el acuerdo matrimonial, que lo llaman el matrimonio. Ya son casados, sí, claro, con las leyes del Estado. Y lo de la iglesia, lo de Dios, que es muy importante, y es donde nosotros los ministros no podemos solucionar a ustedes problemas de finanzas que se van a separar, no, eso lo arregla el Estado. Nosotros somos guías espirituales de un matrimonio, de convivencia, de comportamiento, de obediencia a las autoridades, de obediencia a Dios, de obediencia a su iglesia, de obediencia a su familia. Y esa parte la están saltando. ¿Y por qué no te has casado? No, pastor, yo creo que ya con el matrimonio en la notaría. Pero mira que es que, no, pastor, dejemos así, yo ya me casé en la notaría, y si estoy haciendo algo malo, Dios sabe que no lo hice, y Él es misericordioso y compasivo. Vuelve y juega. El plan de salvación que les acababa de decir, las personas no están cumpliendo el plan de salvación. Las personas creen que uno llega, les predica la palabra, yo predico mucho en la calle, les entrego el plan de salvación, ya, se los entrego, y ellos lo acaban de completar en la iglesia o en su casa, porque no se necesita ir a una iglesia para recibir a Cristo Jesús en su corazón. Y ellos creen, yo les he advertido que no es así, ellos creen que ya son salvos, hicieron la declaración de fe, ya fueron bautizados. Yo no, ellos mismos a través del Espíritu Santo luego van a la iglesia y donde se congregan los bautizan, porque yo viajo mucho de ciudad en ciudad, ¿ya? Y estas personas, no a los que yo le digo, sino que he oído decir a muchos que ya son salvos, que ellos no, que ellos ya son cristianos y ya son salvos. Y ahí es donde yo entro y le digo, bueno, cuéntame, ya tú te casaste, ¿no? Me dice, no, pastor, yo sigo viviendo con la muchacha, es que ella no ha querido casarse conmigo. Ay, yo le tengo una pereza, ella molesta mucho, pastor, ¿ya? Y entonces, ¿usted qué cree? ¿Que usted va a seguir así y usted se muere y que? No, pastor, yo soy un hijo de Dios, yo ya nací de nuevo, yo ya soy salvo. Yo no estaba haciendo nada malo, pero pues yo tengo mi amiga, yo le estoy robando allá en la tienda donde soy el panadero o el cajero, y no, pero Dios es misericordioso. Entonces la gente se está burlando de Dios, ¿ya? Entonces yo quisiera coger muy brevemente dos citas bíblicas, las cuales han servido para que las personas le nazcan de nuevo y sigan en el pecado. Óigame bien. Hay dos citas bíblicas en las cuales yo quiero que presten mucha atención, y como tengo el tiempo medido, porque yo tengo un tiempo medido, porque a las personas me recomiendan mucho que no extienda mucho el tema, porque las personas se aburren, y ese es el problema, que las personas no quieren escuchar. Mire, yo conozco chicos en eso del celular, yo no manejo mucho el celular. Resulta que yo he visto chicos en los colegios, en las universidades, que cogen el celular y les mandan un mensaje y dicen, ay, pastor, perdón, cuando estoy en consejería, pastor, ay, espéreme un momentico, es que no bien pueda, se demora mucho, no, es un mensaje de 8 segundos, pastor, uy, no, qué pereza, 8 segundos, les da pereza escuchar un mensaje de 8 segundos, y cuando lo escuchan, eso tiene, perdón, ¿cuántos números tiene eso? 1 o 2. 2 de velocidad, y no lo escuchan, perdóneme, sí, no lo escuchan a la velocidad normal, sino a la 1. Ah, ya pasó,
Ya escuchaste el mensaje 8 segundos y no te demoraste sino 2 segundos. Oye, yo lo puse rápido, pastor. La gente no quiere escuchar nada, por Dios, y menos la palabra de Dios. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Las personas no quieren, a mí me recomiendan mucho que no predique que no dé las conferencias muy largas, entonces por eso trato de hablar despacio y a veces acelero un poco, como los muchachos, para lograr llevar el mensaje completo. Bien, entonces, ¿qué pasa? Entonces le pregunta uno a las personas, ¿qué pasa si usted se muere en este momento y está robando o está saliendo con la amiguita del frente o está mirando a otras mujeres, porque usted es casado, no debe estar mirando a otras mujeres? ¿O qué pasa si usted le está robando tiempo a su patrón? ¿Qué pasa si usted le está robando al Estado impuestos? No, pastor, eso pues a mí me toca hacerlo porque imagínense, dígame por Dios, ¿no? Y pues yo confío en que Dios es misericordioso. Entonces las personas están burlando de Dios, y es donde he escogido 2 citas bíblicas, que es las que están usando los cristianos, los no cristianos, los religiosos, la gente del mundo, para hacer y deshacer. ¿Por qué? Porque la misericordia y el perdón de Dios da para todo. Y como tanto amó Dios al mundo, vayamos a la Biblia, por favor, y abramos la Biblia en Juan 3:16 al 21. Vamos a dividir este tema muy brevemente en 2 temas, y eso yo le aseguro que le aplica para muchas personas. Bien, Juan 3:16 al 21 lo vamos a leer primero y explicar de Juan 3:16 al 18, y luego Juan 3:16, 19 al 21. Abro texto bíblico con Juan 3, versículo 16 al 18. Versículo 16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda y tenga vida eterna. Yo he tenido la oportunidad, me invitan mucho a casas de familia a predicar, a llevar la palabra, el mensaje, y muchas personas les pregunta a uno, perdón, ¿cómo es que dices que se me olvida? Me hago el que se me olvida, ¿no? A mí se me olvida cómo es que dice esa cita bíblica de que tanto amó Dios al mundo. ¿Cuál es el número de la cita bíblica? No, pastor, yo no sé, pero permítame, lo digo, dígamelo. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que no se pierda, para que todo aquel que crea en él no se pierda y tenga vida eterna. Casi me lo dicen con punto y coma y con punto final, pero no se sabe en la cita bíblica, ¿ya? Entonces, y sigue así el tema, versículo 17, entonces se lo saben de memoria. Ahora lo digo porque hago énfasis en eso. Versículo 17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, los oigo decirme, sino para salvarlo por medio de él. Y usted viene y nos dice aquí, pastor, que nos vamos a ir para el infierno. Versículo 18, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo unigénito de Dios. Bien, las personas han tomado este punto de referencia, Juan 3, 16 al 18, 16, 17 y 18, estos versículos, para lo que yo les decía antes, ir a la iglesia, marcar tarjeta, dar el diezmo, tener su conciencia tranquila, son casados, pero en el camino su vista se desvía hacia otras personas del sexo opuesto. Repito, una persona que está casada no tiene por qué estar mirando otra dama, ni reparándola, ni dándole gusto a la vista, ni observándola. Escasamente mírele la cara para saber si es conocida, si es hermana o es su mamá o es amiga suya, pero de ahí para abajo usted no tiene por qué mirarla, porque eso ocasiona pecado, eso ocasiona adulterio si es casado. Y si es fornicación, hay personas que viven, y eso sí que los hay por Dios, personas que viven con otra señora o otro señor y andan con el mismo cuento de los casados, tienen una seguridad en la casa y andan, bueno, en la calle. Sobra las explicaciones, y eso lo condena el Señor, nuestro Padre Celestial, a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y el que está manejando la caja registradora ve que de pronto la cámara se dañó y empieza a echarse los billetes al bolsillo, robo.
y otros empiezan a hablar mal de los hermanos, el chisme, o de la vecina, o del amigo, o de la amiga, y la Biblia nos dice que los chismosos no heredarán el reino de los cielos, y van a la iglesia, y como la misericordia, la compasión y el perdón de Dios, y así sucesivamente. Aquí nos van todo este año diciéndole la cantidad de personas que están burlando de Dios, ¿ya? Entonces ya uno va y les predican, o vienen a la iglesia, reciben el sermón o la conferencia y piden una consejería, y dice: pastor, ¿cómo es posible que yo me voy a ir para el infierno si es que yo le cumplo a la iglesia y le cumplo a Dios? Pero no se acuerda, joven, que usted me dijo que usted tenía por allá, ya la dejó, no, pastor, pero es que mi Dios es misericordioso. Ahí está. A toda hora usan la cuña: Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, Dios es compasivo, Dios si perdona y es lento para la ira y perdona hasta 1000 generaciones, ¿cómo no me va a perdonar a mi pastor? Yo traigo el diezmo a la iglesia, llevo la ofrenda, yo no me tomo nada en la calle, no tomo trago, pero parte del sueldo se lo da a la amiguita suya, a la amiguita íntima. Entonces hay una cantidad de cosas que las personas han ido legalizando a lo largo de la historia. Bien, y como les decía, las personas creen que la salvación la reciben en el momento en que nacen de nuevo. Ahí no reciben la salvación la reciben después de que mueren. Bien, ahora continuemos con la parte 2 de con el Juan 3:16, versículos 19 al 21. Y es que las personas, uno les pregunta: bueno, ustedes se saben Juan 3:16, 18 al 21, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda y tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, y no para salvarlo por medio de él. Bien, eso lo saben muy bien. Hasta ahí llegaron las personas y hasta ahí están predicando, pero no quieren, no sé por qué, predicar de ahí para abajo, y las personas muy acomodadas no quieren escuchar lo que sigue de ahí para abajo, porque lo preguntan muchas personas y no lo saben. Juan 3:16, versículo 19 al 21. Esta es la causa de condenación, y me voy a ir al grano. La condenación es que usted se va para el infierno. ¿Por qué me voy a ir para el infierno? Veamos, no qué digo yo, sino qué dice la Biblia. Esta es la causa de la condenación. Vamos a ver qué ocasiona la condenación en los cristianos. Vamos a ver qué ocasiona la condenación en los que niegan a Dios, en los que insultan a Dios, en los que llegan diciendo: es que a mí me parece, yo creo, puede ser, tal vez, quién sabe, porque la Biblia dice eso, pero yo creo que es, y empiezan a dilatar, a difamar, a maquillar las cosas como a ellos les conviene. Esta es la causa de la condenación. Que la luz vino al mundo. ¿Cuál es la luz? En presencia propia, física, nuestro Señor Jesucristo cuando vino. Y para nosotros, ¿cuál es la luz? La santa palabra de Dios. Que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas. ¿Cómo así, pastor? Que usted es casado, se lo acabo de explicar, que usted no tiene por qué estar mirando a una muchacha en la calle, que si usted sigue haciendo eso y no se confiesa, usted se va a morir y se va para el infierno. Ay, pastor, pero ¿cómo me voy a ir para el infierno por mirar a una mujer? Hombre, la miraste, confesaste, lo confesaste y volviste y la miraste, volviste y te confesaste, volviste y la miraste, volviste y las confesaste. Fuera de eso estás robando, fuera de eso estás mintiendo, fuera de eso estás de chismoso. Esa es la causa de la condenación. Que usted cree que porque nació de nuevo ya es salvo y sigue pecando y pecando y pecando y pecando y peque y peque y peque. Esta es la causa de la condenación. Que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió lo que le acabo de decir, muchísimo más. Prefirió la oscuridad. ¿Y por qué prefirió la oscuridad en vez de la luz? Porque sus obras eran y son malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz. Cuando una persona no le va a predicar y empieza a decir: no, pastor, la Biblia fue escrita por hombres, la Biblia ha sido cambiada, la Biblia la han manipulado. Sí, señor, tiene razón, la está manipulando usted.
Ya, la Biblia no ha sido manipulada, hombre. Y la Biblia, Dios no iba a bajar aquí a la tierra, entiéndame, es ustedes, señores científicos, porque los he oído decir. Hubo un científico que lo entrevistó, un muy querido pastor americano, y le preguntó, bueno, ¿y tú qué opinas de las escrituras? Hombre, no, pues eso lo escribieron en entonces unos campesinos, ¿ya? Entonces, según pienso yo, opino yo, que este señor científico, porque dice él que lo bueno de los científicos es que ellos pueden cambiar de opinión, tienen esa oportunidad, pero pues eso lo de la Biblia, eso no, porque eso lo escribieron unos campesinos, no tenían tecnología ni nada, hoy sí la tenemos. Y uno puede ver cómo eso fue escrito por unos campesinos, como quien dice que le vamos a creer a ellos. Entonces, ¿qué quería este señor? Que Dios bajara con una imprenta e imprimiera la Biblia, o que se pusiera a redactar la Biblia, lo que él había dicho, para tenerlo a él contento. ¿Cómo no? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que estas personas prefieren la oscuridad cuando rechazan la luz. Cuando uno le dice a una persona, mira, hace la declaración de fe, pues, ay no, pastor, son personas, esas, y todo lo que hemos hablado para no repetirlo nuevamente, esas personas prefieren la oscuridad sin darse cuenta. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras quedan al descubierto. Claro, si tiene un amante, si está robando, si está ingiriendo licor, porque hasta los borrachos van para el infierno, ahora vamos a ver, y todas estas cosas así, entonces esas personas no quieren abandonar el pecado, entonces por eso no quieren acercarse a la luz, porque sus obras quedan al descubierto. Bien, en cambio, aquí viene la contraparte de eso, en cambio el que practica la verdad, el que se acerca a la luz para que se vea claramente que sus obras se han hecho en obediencia a Dios, versículo 21, vuelvo y se lo leo. En cambio, el que practica la verdad y se acerca a la luz para que vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios, entonces esa persona está bien con Dios, porque estamos obedeciendo a Dios, no porque seamos pastores, sino porque queremos escuchar la palabra de Dios. Alguien me preguntaba a mí una vez que le estaba dando esta conferencia, me decía, pastor, y entonces, ¿cómo hace uno para saber qué pecados lo llevan a uno al infierno, según usted? Y le digo yo, no según yo, es según la santa palabra de Dios, y es precisamente donde están las obras de la naturaleza pecaminosa, se conocen muy bien. Escrito está en Gálatas 5, 19 al 21, y me fascina a continuación desarrollar a nivel de lectura 3 citas bíblicas. Me fascina, ¿por qué? Porque es que las personas han subestimado la gravedad del pecado. ¿Cómo así, pastor? Si las personas creen que porque mienten, eso no pasa nada. Como por ahí salió un cuento, que una mentirilla piadosa o una canita al aire. Entonces las personas creen que mentir no los lleva al infierno. ¿Ya? Bien, veamos a ver qué nos dice la Santa Palabra con respecto a los pecados de las obras, a las obras de la naturaleza pecaminosa. Nos dice la Biblia, escrito está en Gálatas 5, versículo 19 al 21. Las obras de la carne se conocen muy bien. Inmoralidad sexual. No les voy a explicar qué quiere decir, pero se subentiende, consúltelo en un diccionario bíblico, porque ya las cosas se nos han vuelto muy complicadas y no podemos ir hablando de una u otra cosa porque ya nos están censurando. Pero cuando hacen el mal, sí, nadie lo censura. Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
La pregunta del $1.000.000, cuando usted muera, hay dos reinos, el cielo o el infierno. ¿Cuál va a heredar usted si no hereda el reino de Dios, como lo dice el apóstol en Gálatas 5:19-21? Pues hereda el reino de los infiernos. Entonces permítame hacerme acompañar de otra lectura bíblica muy similar a esa. Escrito está en 1 Corintios versículo 6 al 10, versículo 9. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los sexuales, no se dejen engañar, ni los inmorales, ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los homosexuales. Oiga bien, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y para finalizar este tema, una de dos citas bíblicas más para darlos por bien orientados. Escrito está en Apocalipsis 21:8, versículo 8. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego, azufre. Esta es la segunda muerte. Yo quisiera detenerme aquí un momento cuando dice y recibirán como herencia el lago de fuego. ¿Qué quiere decir? Estas personas, cuando mueren en pecado sin haberlo confesado, sin haber nacido de nuevo, van al infierno. Allá, al final de los tiempos, en Apocalipsis 20:11 nos dice que serán sacados del infierno para ser juzgados, para luego ser enviados no al infierno, sino al lago de fuego, que es algo más horrible que el infierno. Bien, en sus manos está qué rumbo toma su vida al final de la carrera. Cuando digo al final de la carrera, ¿qué quiere decir esto? Que, como dice escrito está en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna. Ahora permítame, para cerrar con broche de oro, permítame darles la siguiente cita bíblica que respalda: de Dios nadie se burla. Está en Gálatas, téngame un minuto de paciencia, yo lo ubico en Gálatas 5:19-21. En Gálatas 5:19-21 nos narra muy exactamente lo que Dios nos dice con respecto a los que se burlan de Dios. Abro texto bíblico con el versículo 19. Gálatas 5:10, obras de la naturaleza. Gálatas 5, Gálatas 5, discúlpeme nuevamente, Gálatas 6, versículo 7, le pido por me disculpen, sí. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa naturaleza pecaminosa obtendrá destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos. Y si no nos damos por vencidos, nos damos por vencidos, recibiremos la vida eterna. Damas y caballeros, no nos burlemos de Dios, obedezcamos a Dios en lo que Él manda, porque si nosotros, teniendo todas estas oportunidades, como es de recibir la misericordia, la compasión y el perdón de Dios por todos los pecados que hemos cometido, la recibimos después de haber nacido de nuevo, después de habernos arrepentido, humillado, confesado y abandonado nuestra mala conducta, pero la mala conducta la abandonamos temporalmente, pues déjeme decirle una cosa:
que entonces usted, su salvación no le va a servir, porque usted no se puede ni se debe de ir después de que parta de este mundo sin haberse humillado, arrepentido, confesado, abandonado su mala conducta y haber recibido a Cristo Jesús. Que tengan un buen día, que el Señor los guarde y los bendiga. Muchas gracias. Hola, soy Josué Samuel. Con la presente expresamos nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo que nos brindan las personas al disponer de su valioso tiempo para ver nuestro material didáctico relacionado con los temas teológicos, estudio y mensajes bíblicos. Queremos continuar compartiendo con ustedes cada que emitimos estos maravillosos y apasionados temas y los transmitimos a través de las redes sociales. Es por eso que estamos a su disposición para mostrarles las instalaciones del estudio donde iniciamos el proceso de grabación del proyecto Plan de Salvación, Vida Eterna, entre otros proyectos de esta su iglesia, Vayamos a los Pies de Cristo. Este escenario que usted está viendo es solo el comienzo del proyecto que se viene desarrollando evangelísticamente, dando continuidad al mandato dado por Dios a nosotros, iglesia. Escrito está en Mateo 28, 19 y 20. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes por siempre hasta el fin del mundo. Antes que nada, todo este proceso nos exige a nosotros acudir a su buena voluntad cristiana para que usted, por favor, se disponga a participar con su vinculación, ayuda o ofrenda, para nosotros poder avanzar en los procesos faltantes y poder seguir así desarrollando proyectos didácticos relacionados con la doctrina de la salvación, la doctrina de la gracia, la doctrina del arrebatamiento, la doctrina del infierno, entre otros proyectos. Y desde luego para dedicar más tiempo a nuestro ministerio profético laboral. Y desde luego con su aporte voluntario podemos dar un más amplio desarrollo y calidad al programa de edición y producción audiovisual de los videos. Asimismo, podríamos continuar ampliando el proceso de comunicación. Este mismo proceso se encarga de enviar vía correo electrónico o el medio de contacto el cual usted nos haya brindado, y así poder seguir contactándonos con más y más personas y seguir enviando de forma inmediata y gratuita los videos a través de las plataformas de las redes sociales YouTube, Instagram y Facebook, para facilitar la visualización de los mismos, para que haya más y más comunicación y comodidad a todas las personas interesadas en este proyecto universalmente terrenal, el cual hemos titulado Proyecto Plan de Salvación, Vida Eterna, Vayamos a los Pies de Cristo. Muchas gracias.